Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una cita de First Dates que es Canela en Rama. En esta cita viene una chica que se llama Monse, que viene muy despechada de relaciones pasadas y ya os podréis imaginar lo que eso supondrá en la cita. No os comento nada más, de verdad, os va a encantar y tenéis que verla hasta el final porque es genial. Y ya sabéis que si os mola, dejad vuestro like, suscribiros dando a la campanita para no perder ni un solo vídeo y vamos con la cita. Me he dado cuenta en casi todas las relaciones que no es que no me digan no es que yo contigo no es que conmigo no, es con otra. Es decir, conmigo no quieres una relación, conmigo no quieres seguir a más, pero con otra persona sí. Y a los 2 días dejarme a mí y estás con otra. Parece que Monse anda un poco despechadilla. Ya de primeras nos deja caer que su exnovio la dejó por otra. Y voy a fingir que no significa nada, que de primeras entra al programa y nos empieza a hablar de su ex. Pero a mí ya se me van activando las alarmitas, aunque no adelantemos acontecimientos porque esto solo acaba de empezar. Gracias a mí, esas personas han conocido al amor de su vida. Eso sí es verdad, eso me lo tienen que agradecer porque han visto a lo mejor algo en mí que no querían en las otras personas. Pero bueno. La humildad de Monse es cegadora, ¿no? Gracias a ella, tus parejas pueden saber con quién no quieren estar. Bueno, ¿qué tal, Monse? ¿Cómo te definirías? Bueno, yo soy como una caja de Pandora, ¿no? O sea, ¿Caja de Pandora? exactamente. O sea, tú la abres y no sabes lo que puede salir de ahí. Incluso cosas malas. Exactamente. O sea, todo el mundo tiene cosas malas siempre, ¿no? Hombre, a mí que de entrada te me compares con la caja de Pandora y lo presumas como un aspecto de tu personalidad que parece que no va a cambiar, ya me echa un poco para atrás. Soy una carita de niña buena, como se nota aquí, pero eso siempre engaña. Por eso siempre dicen que no te fíes mucho de las caritas, de las aguas mansas sobre todo. Esto puede ser que simplemente la chavala no sepa venderse o se venda muy mal, pero a mí esto ya me echa muy para atrás. Que alguien tenga aspectos negativos y no los quiera cambiar o los venda como algo que tienes que sufrir y te jodes por estar conmigo, a mí eso no me genera ningún tipo de buena espina. Yo me pelo siempre una vez a la semana, porque tengo que tener una imagen para el público, trabajo de cara al público y siempre me gusta ir fetín. Me recuerda mucho a un chaval que ya comentamos en una ocasión que tenía que tener perfectas las cejas y que además también era enfermero. Mi rutina de belleza, ir a la peluquería cada 2 semanas con el degradado cortito y tal, que me hagan las cejas. Oye, ¿qué os pasa a los enfermeros con la metrosexualidad? Que estáis siempre que tenéis que estar a punto. En los hospitales se tiene que ligar un montón o yo que sé qué pasa. Yo he visto este corte a muchos futbolistas, que me gusta mucho el fútbol también, y he dicho, uy, pues me voy a poner como es, a ver si tengo el mismo tirón. En enfermería tienen que ir todos cachondísimos. Enfermería es el nuevo Tinder. Coño, Monse. Gente, compañero, ¿qué te sirvo? Una cervecita. Aquí tenía un escaloncillo que yo me estaba dando cuenta, pues bueno, que aquí la gente se pela como quiere. Pero es que no sé, no me ha gustado, no. Del top cosas que se han dicho en First Dates para rechazar a alguien por su primera impresión, creo que este sin duda es el más absurdo de todos. Ojazo, viste bien, la verdad es que me ha gustado, me ha gustado. Y bueno, y ya me ha dicho que es de mi ciudad, que me pilla cerquita, y ya súper bien. No, pues voy a tener que darle la razón a la chavala, ¿eh? Es que el chaval está mal pelado. Tiene aquí como un bulto rarísimo. Es como que está todo lisito, y de repente, ¡pum! El bulto. Esto está fatal hecho, ¿eh? Yo tengo un top, te lo voy a decir ya. O sea, yo tengo el top de que no puedo ver las cosas como muy dobladas, ¿sabes lo que te digo? O sea, que estaba haciendo Está así bien, con el está plato bien. y no me tomo por loco, pero Que va, que va. que lo sepas que es por Está eso. bien, te gustan las cosas ordenadas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, tú eres ordenado. Sí, sí, soy muy ordenado. A ver, ¿qué te va a decir el chaval si ya le has dado la respuesta? Dice que tienes TOC y le preguntas si es ordenado, pues a huevo. Ese corte de pelo con el toque que yo tengo, que se lo estaba viendo aquí, yo estaba hablando con él y yo solo no dejaba de mirar ese cortecillo que tenía ahí. Era como en plan, no me puedo concentrar porque necesito que no se note ese escaloncito ahí. Uf, no tiene que dar problema ni nada. Esta muchacha en una relación, no me lo quiero imaginar. Yo he tenido 2 relaciones serias. La última hace 1 año y medio que no estoy con él. De hecho, era de tu pueblo. ¿Era de mi pueblo? Sí, Seguramente sí. que la conozco, Fíjate segurísimo. la coincidencia. Ahora yo tengo que saber quién es, yo no me puedo quedar con la duda. Que no me lo dirá, pero yo me tengo que enterar. Si tu novia es del pueblo de Monse, Monse seguro que la conoce. Monse es que lleva el censo del pueblo, ya trabaja en el ayuntamiento. Me he mentido bastantes veces. Y cuando no hay confianza en una pareja, Se supone que él no me ha querido especificar realmente qué es lo que pasó, porque a lo mejor no se sentía cómodo porque fue hace 1 año, pero yo creo que algo de cuernos, engaño y tal tuvo que haber. Más maripuri no se puede ser. La tía primero que se tiene que enterar de quién ha sido su novia, pero no contenta con ella, ya está especulando qué es lo que le habrá hecho la novia, ¿no? Algo de cuerno tiene que haber. Se nota que se ha criado en un pueblo. ¿Y qué buscas tú en una relación? yo me dejo llevar, yo fluyo. Yo
Todos los que fluyen al final o quieren follar o no quieren nada contigo. Así que mejor que nada. Nos lo dice ella que casi todas sus relaciones, como ha dicho al principio, han sido un fracaso. Fuente muy fiable. Las cosas hay que dejarlas fluir. Exactamente. ¿Qué buscas tú en un hombre? Es que decir que buscas es difícil. Tengo que reconocer que tú donde me ves de no, parece, soy en el tema relación soy bastante insegura porque me han hecho daño. Nada, ya está, tienes que dejar fluir. Monse, pero qué cara de mole, hostia. Que eso a Monse no le convence. Eso de dejar fluir, ¿eso qué mierda es? A ver, quizás fluye por eso, porque le hayan hecho daño. A mí también me han hecho daño y yo sé perfectamente que no me quiero dejar fluir con una persona de decir, bueno, vamos a probar a ver qué es lo que pasa. No. Joder, esta chica necesita terapia, ¿eh? El ex la ha dejado rotísima. O nos conocemos para algo de amigo o de relación o de rollo, pero si no, pues no vamos a estar mareando aquí la perdí un poquillo. Esta chavala lleva tomando como referencia toda la cita lo que le hizo su ex y está claro que sigue súper dolida. Mientras tenga esta actitud, es complicado que rehaga su vida sentimental. Tú tienes pinta de que antes era un poco mangalea. ¿Mangalea qué es? Claro, que le gustan tanto las guapas como las feas. Es verdad, ¿eh? No. ¿Seguro? Le he dicho a mi amigo, me dice, Antonio, no eres exquisita ni nada. ¿Sí? Sí. Sinceramente, no me lo creo. Yo creo que Antonio se está marcando unos triples, lo que sea por mojar el churro. ¿Yo te causo buena impresión o qué? Sí, la verdad es que sí. Esperemos, no digas que no ahora Sí, porque... hombre, claro que sí. Claro que sí. Y encima me pilla cerquita. Soy guapa también, dilo y vas arreglando. Dime guapa también y vas arreglando, pero ¿qué es lo que tiene que arreglar? Pero esta chavala está un poco subidita, ¿no? ¿Que no te ha gustado lo de que diga que tienes que fluir? Pues vale, pues dile que no al final de la cita, pero ¿qué es lo que tiene que arreglar exactamente? Tiene pinta de mangalea, que significa que le gustan tanto las guapas como las feas, y es que se le nota. Pero exactamente en qué se le nota, porque yo lo único que noto es que el chaval tiene interés por ti, pero si tú lo consideras un mangalea será porque te consideras fea, que si te consideraras guapa no tendrías a priori por qué pensar que es un mangalea, no lo entiendo muy bien. ¿En qué se le nota que es mangalea? Y en el ámbito... ¿Cómo te denominas? ¿Plan eres de gustarte cosas raras o eres más tradicional? Supongo que más tradicional, ¿no? Yo igual, yo soy muy normal. Ya sabéis lo que yo opino de sacar el tema en la primera cita. No pega ni con col. En la primera cita que la acabas de conocer, preguntarle sobre no procede. Tiene una cara de vicioso que no se lo puede ni quitar. Él no, yo soy muy tradicional. Pues puede ser, pero de ahí a verbalizar en cámara que es un vicioso, pues hombre, igual te lo podrías cortar, ¿no? Lo veo un poco faltoso. Si a ti te ponen dos mujeres y están buenas y te entran por el ojo, ¿harías un trío? Va a ser sincero. No, la verdad es que no. No puede ser, Antonio, tío. Hermano, es que esto ya es descarado. Esto se lo va a creer tu prima la coja. El sueño de todo hombre es hacer un trío con dos mujeres. Eso es una cosa que con un hombre no me gustaría. Claro, pues la mentido, porque es obvio que esta chavala no le gusta que le respondan con sinceridad. A la mínima que responde con sinceridad te pone mala cara. Pues evidentemente la respuesta correcta está en mentirle. Y es por eso que este tipo de personas siempre se van a llevar a un mindundi, porque lo único que hacen es llevarse a casa a mentirosos, a gente que miente para complacerla y luego se la cuelan dobla y se van con otra. Lógicamente, por cierto. Le dice que no y luego por detrás con dos cojonazos. Hombre, pues esto es el sueño de todo hombre, ¿no? Y no me gustan tampoco las cosas raras. No puedes decir de este agua no beberé, pero que no sé, además depende. Que te gustan todos y que no le haces asco, no, es que es un mangaleo. Ya está, un vicioso es un mangaleo, vaya. Bueno, Monse, estabas luciendo, pero ya aquí has terminado de lucirte. Canta que eres una persona muy respetuosa, muy cerrada de mente. Ese comentario lo haces tú, siendo hombre, con respecto a una mujer, y a ti se te cae el pelo. Eres un crack. ¿Esos son tus hobbies? Me encanta dormir. Yo lo tengo que decir, Yo me también. encanta dormir. Es un planazo de... Eso lo tenemos en común. ¿Quedamos y dormimos? Sí, por favor, porque... Ya, en mi trabajo, a mi amigo, a mi familia, digo, es que mi hobby es dormir. Sí. Es mi hobby. Exactamente. Es mi hobby. Bueno, ya, Antonio, corta, porque esto ya no cuela, se te ha desmontado el teatro, tío. ¿Te gustaría tener una segunda cita con Monse? Sí, yo tendría una segunda cita con Monse, porque la verdad es que hemos coincidido, hemos tenido cosas en común y hemos estado a gusto, la verdad. Y bueno, nos pillamos cerquita. Las caras que pone, como si el chaval estuviese diciendo algo malo, ¿no? No sé, un poco raro. No me gustaría tener una segunda cita porque no he sentido... Te veo muy paradillo. Para como yo soy, que es verdad que parezco una persona muy parada, pero soy más directa y más tal, siento que no me va a poder dar esa cosa que a lo mejor yo estoy buscando. Eres muy paraillo. No creo que puedas darme lo que yo necesito. De verdad, si vais a rechazar a alguien, por lo menos no le responsalicéis del rechazo. Pues tú te lo pierdes. Bueno,
Ya lo Que te veremos. lo pierdes. Ya veremos quién se pierde. ¿Te lo esperabas? No, no he visto tan mal Phil y tal. Que no pasa nada, que ya se lo pierde. Eso espero. Perdérmelo. En mi opinión, sobraba la contestación de Antonio. Le ha molestado que la llame paradito. Evidentemente, los calificativos son algo que se debe evitar a toda costa porque a menudo a la gente le molesta. A nadie nos gusta que nos califiquen con algo con lo que no nos sentimos identificados, más aún cuando es algo negativo. Con respecto a Monse, decir que se ve claramente como esta chavala aún no ha superado a su expareja. Esta actitud me ha recordado mucho a la cita de Raquel. La dejaré por ahí arriba y os recomiendo que la veáis porque es ejemplo de este tipo de perfiles que vienen de relaciones de mierda con muchos prejuicios y cómo escogen a sus futuras parejas en función de criterios sin sentido. Os la dejaré por ahí abajo en la descripción como siempre y tenéis que verla porque es espectacular. En fin, chicos, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribiros para no perderos ni un solo vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.